El hijo del millonario no comía nada. La niñera le dio su leche materna y se salvó. El bebé de la familia más poderosa de Sevilla llevaba 5 días sin aceptar ni una gota, y nadie sabía que aquella noche podía apagarse en sus brazos. Esa fue la verdad que Lucía jamás imaginó tener que admitir frente al padre del niño. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En aquella noche templada de primavera, la mansión Requena parecía más silenciosa que nunca. Las farolas de la avenida de la Palmera lanzaban destellos dorados sobre los ventanales, y un leve olor a azahar se colaba por las rendijas mientras Álvaro caminaba por el pasillo con el ceño fruncido. Desde hacía días, el llanto de Gabriel había llenado la casa de una inquietud que ni los médicos ni los cuidados más sofisticados habían podido aliviar. Beatriz, cansada y de mal humor, daba vueltas por el salón murmurando sobre su imagen pública, sobre el cansancio, sobre todo lo que esto le estaba provocando. Álvaro, sin embargo, apenas la escuchaba. Solo oía el gemido débil del bebé, y aquel sonido le atravesaba el pecho como si fuera suyo. Lucía llegó unos minutos antes de lo habitual. Tenía el cabello recogido de forma sencilla y un bolso viejo colgado del hombro. Había pasado por Triana para dejar unas cosas en casa de su vecina y llegó con la sensación, como tantas noches, de que trabajaba en un mundo que no era el suyo. Saludó con timidez, notando la tensión en el aire. Beatriz apenas levantó la vista para responder, como si su presencia le incomodara más de lo habitual. Pero fue el llanto desesperado de Gabriel lo que la obligó a mirar hacia la habitación. «Lleva horas así», murmuró Álvaro sin mirarla, moviendo la cabeza con impotencia. Lucía se acercó con pasos suaves. Observó la respiración agitada del niño y el modo en que se retorcía en los brazos de su madre. Tomó el biberón. Lo probó en su mano y comprobó que estaba templado. Pero no era ese el problema. Había algo en la forma en que Gabriel rechazaba la tetina. Algo que ella había visto antes. Algo que le recordaba demasiado a otro bebé que ya no estaba. Tragó saliva e intentó mantener la calma antes de hablar. Quizá no está tragando bien, dijo, con la voz más baja de lo que hubiera querido. Beatriz resopló con impaciencia, pero Álvaro se acercó un poco más, observando cada detalle. El bebé giró la cabeza hacia Lucía como si reconociera su presencia. Dejó de llorar por un segundo, algo tan breve, que podía haber pasado desapercibido si Álvaro no hubiera estado tan atento. Fue un gesto casi imperceptible. Pero Lucía sintió un vuelco en el corazón. Se obligó a respirar hondo para que nadie lo notara. ¿Podrías intentar calmarlo tú un momento?, preguntó Álvaro, inseguro, como si temiera ofender a alguien. Beatriz abrió los ojos como si hubiera escuchado una locura. ¿A ella? ¿En serio? Pero el bebé volvió a llorar justo entonces. Y la desesperación se impuso sobre el orgullo. Lucía lo tomó con una delicadeza que solo conocen quienes han amado de verdad. Gabriel se aferró a su blusa con dedos diminutos, y ella sintió un estremecimiento que le recorrió la columna. Miró de reojo a Álvaro, que observaba cada movimiento. Las lágrimas del niño disminuyeron hasta convertirse en un sollozo suave, pero seguía rechazando el biberón. Lucía dudó. Era un límite que jamás había imaginado cruzar en una casa ajena, y mucho menos con una familia tan distinta a la suya. Sin embargo, la fragilidad del pequeño rompía cualquier duda. «Señor Requena, yo todavía tengo leche. Si usted quiere, puedo intentarlo». Un silencio espeso llenó la habitación. Beatriz dio un paso atrás con indignación. Pero Álvaro se quedó inmóvil, atrapado entre el miedo y la esperanza. Finalmente asintió con una lentitud que mostraba cuánto le pesaba la decisión. Lucía, con manos temblorosas pero firmes en la intención, acomodó al bebé. Gabriel reaccionó de inmediato. Su respiración se calmó, su cuerpo se relajó, y su llanto desapareció como si por fin hubiese encontrado el lugar exacto donde debía estar.
El aire cambió. Álvaro no apartó la mirada, atrapado en una mezcla de alivio y desconcierto. Beatriz, en cambio, parecía perder el equilibrio. Sus ojos se llenaron de una rabia muda, como si hubiese presenciado una traición inimaginable. Lucía mantuvo la vista baja, consciente de que aquel momento, tan íntimo y natural, podía costarle el trabajo, pero incapaz de negarle al niño el consuelo que necesitaba. Cuando Gabriel terminó y quedó dormido contra su pecho, un silencio completo envolvió la casa. Álvaro respiró hondo, como si por primera vez en días pudiera hacerlo sin dolor. Lucía colocó al bebé en la cuna con un cuidado casi ritual. La tensión seguía en el aire, densa, inestable, como una tormenta que aún no se ha atrevido a caer. Y aunque ninguno lo sabía todavía, lo que había ocurrido esa noche sería la primera grieta en una verdad mucho más grande de lo que todos imaginaban. Una verdad que llevaba meses, quizá años, esperando salir a la luz. Lo que nadie sabía esa noche era que este gesto tan íntimo acabaría destapando un secreto escondido desde el mismo día del parto. A la mañana siguiente, la casa requena se movía con una calma engañosa. La luz entraba por los ventanales del comedor con un tono tibio, casi dorado. Y Clara, todavía con el cabello revuelto por el sueño, observaba a su alrededor en silencio. Había algo distinto en el ambiente, algo que no sabía explicar, pero que había comenzado la noche anterior cuando vio a Lucía sostener al bebé con una seguridad que ni su propia madre lograba tener. Había escuchado discusiones suaves, pasos inquietos por el pasillo, y un murmullo entrecortado que no alcanzó a entender, pero en los ojos de su padre, cuando se cruzaron esa mañana, percibió un peso nuevo, una preocupación que no sabía si debía nombrar. Más tarde, salieron juntos al parque de María Luisa para despejarse. Era costumbre de Álvaro hacer ese paseo los fines de semana cuando necesitaba ordenar la mente. Y Clara lo acompañaba casi siempre porque era en esos momentos cuando él se mostraba más cercano. El parque estaba lleno de familias disfrutando del sol suave de la primavera. Algunos niños corrían detrás de palomas, otros comían helado sobre los bancos bajo la sombra de los naranjos. Un guitarrista tocaba bulerías a unos metros y su música se mezclaba con el rumor del agua de la fuente. Clara caminaba despacio, sosteniendo el carrito de Gabriel. Observaba cada reacción del bebé, cómo se agitaba cuando oía risas, cómo levantaba la cabeza cuando Lucía hablaba con ella. Esa cercanía le parecía extraña y a la vez muy natural. Cuando Lucía llegó, tímida como siempre, Gabriel estiró los brazos hacia ella. No fue un movimiento casual. Clara lo había visto antes, pero nunca con tanta claridad. El bebé se acomodó en su pecho como si la reconociera, como si hubiese esperado ese abrazo desde el amanecer. «Mira», papá dijo Clara bajito. «Mira cómo la busca». Álvaro intentó disimular la inquietud que le atravesó el rostro. «Es normal». Clara respondió. «La vio anoche. Nada más». Pero su voz no sonó convencida. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que la niña se detuviera en seco. Su respiración se calmó, su cuerpo se relajó, y su llanto desapareció como si por fin hubiese encontrado el lugar exacto donde debía estar. El aire cambió. Álvaro no apartó la mirada, atrapado en una mezcla de alivio y desconcierto. Beatriz, en cambio, parecía perder el equilibrio. Sus ojos se llenaron de una rabia muda, como si hubiese presenciado una traición inimaginable. Había escuchado discusiones suaves, pasos inquietos por el pasillo, y un murmullo entrecortado que no alcanzó a entender, pero en los ojos de su padre, cuando se cruzaron esa mañana, percibió un peso nuevo, una preocupación que no sabía si debía nombrar. Más tarde, salieron juntos al parque de María Luisa para despejarse. Clara apretó la ecografía entre los dedos, sintiendo un hormigueo extraño bajo la piel. Cuando se acercó a su padre, fue directa. «Papá, creo que ese bebé no es hijo de Beatriz».
Álvaro quedó inmóvil. El teléfono casi se le resbaló de la mano. «Clara, no digas tonterías», susurró. Pero su rostro perdió color. «No es tontería», insistió la niña. «Él la reconoce. ¿Y tiene esto?», levantó el dibujo borroso en la ecografía. «Es igualito». Álvaro necesitó unos segundos para reaccionar. Miró el lunar en el tobillo del bebé. Luego el papel que aún temblaba entre los dedos de su hija. Todo lo que había tratado de ignorar desde la noche anterior volvió a su mente como una ola. La forma en que Gabriel se calmó con Lucía, cómo buscaba su voz, su olor, su calor. Las piezas comenzaban a encajar demasiado rápido. Lucía, viendo la tensión entre padre e hija, dijo con voz suave: «No se preocupen, de verdad, es solo una coincidencia». Pero Clara, que no se dejaba engañar fácilmente, bajó la mirada y añadió: «A veces los bebés saben cosas que los adultos no quieren ver». El paseo terminó antes de lo previsto. Álvaro apenas habló durante el camino de regreso, y Clara, desde el asiento trasero, observaba por la ventana las calles llenas de vida, preguntándose cómo algo tan hermoso como un bebé podía esconder un secreto tan grande. Tenía la sensación de que lo que dijo había abierto una puerta que ya no se podía cerrar, y aunque su voz había sido pequeña, el eco que dejó en su padre era enorme. El corazón de Álvaro empezó a tambalearse, pero lo que estaba por descubrir superaría cualquier miedo. La noticia apareció al amanecer y se extendió por Sevilla como una chispa en un campo seco. En la portada de varios diarios se repetía la misma frase en letras grandes: «La empleada amamantó al bebé del empresario». Las fotos, tomadas desde la reja de la mansión Requena, mostraban más sombra que verdad. Pero eso no detuvo a nadie. En los cafés del centro, entre tostadas con tomate y cortados humeantes, los vecinos comentaban el titular con un entusiasmo casi festivo. Como si la vida de los Requena fuese ahora un asunto público. Álvaro vio un ejemplar en la recepción del hotel y sintió un vuelco en el estómago. Lo dobló enseguida, intentando ignorar las miradas curiosas de algunos empleados. Ya en la calle, cámaras y micrófonos lo esperaban como si fuera una estrella de cine. Le lanzaron preguntas de todos los ángulos. Si la historia era cierta, si había problemas matrimoniales, si Lucía era alguien especial para él. Álvaro apretó el paso, agobiado por el ruido y la exposición que tanto detestaba. En la mansión, Beatriz estaba furiosa. Caminaba de un lado a otro del salón, con el móvil en la mano, llamando a periodistas conocidos para pedir que retiraran la noticia. «Esto es una vergüenza», exclamó al ver a su esposo entrar. «Todo por culpa de esa mujer». Álvaro trató de mantener la calma. «Beatriz, ya basta. Lucía solo intentó ayudar. Pues no quiero su ayuda. En esta casa no vuelve a entrar». Mientras tanto, en su pequeño piso de Triana, Lucía lloraba en silencio. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de conocidos, algunos apoyándola, otros preguntando con morbo. Las manos le temblaban. No quería causar problemas a nadie, mucho menos a un bebé al que ya empezaba a querer como si fuera suyo. Apagó el móvil y se sentó junto a la ventana, mirando el barrio que siempre había sido su refugio. A media mañana, en el hotel, la recepcionista avisó a Álvaro que un hombre insistía en verle. Dice que es urgente. Se llama Mateo Rivas. El nombre le sonó vagamente familiar. Cuando Mateo entró, traía una expresión inquietante, mezcla de confianza y necesidad. «Vengo por el bebé», dijo sin rodeos. «Puede que sea mío». «Ah». Álvaro sintió un frío repentino recorrerle la espalda. «Explíquese. Hace años estuve con Lucía. No estoy seguro, pero podría ser su hijo. Y quiero saberlo». Álvaro lo observó con cautela, intentando distinguir si aquel hombre decía la verdad o solo buscaba ventaja en medio del escándalo. De vuelta en la mansión, Clara intentó hablar con su madre,
Pero Beatriz estaba demasiado preocupada por las apariencias. «No quiero que vuelvas a acercarte a esa mujer», dijo con tono cortante. «Ha traído problemas a esta casa». Clara bajó la mirada, pero en su interior sabía que Lucía no merecía ese rechazo. Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer, Álvaro llamó a Lucía varias veces sin éxito. Ya en casa, la tensión era tan espesa que incluso el silencio parecía tener peso. Finalmente, su teléfono sonó. Y era ella. «Señor Requena, no voy a volver. No quiero dañar a su familia». Álvaro cerró los ojos, sintiendo cómo algo se rompía en su interior. «Lucía, por favor, no tomes decisiones precipitadas». Pero la llamada se cortó antes de que pudiera decir algo más. Y así, con una sola frase, Álvaro abrió un camino del que ninguno podría volver atrás. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en Sevilla. Un cielo limpio, casi frío, que hacía destacar más el murmullo cargado de rumores. En los bares del Arenal, se hablaba de la huida de Lucía como si fuese un capítulo más de una serie popular. Pero en la mente de Álvaro, lo único que resonaba era la frase que ella había dicho la noche anterior. «No voy a volver». Intentó concentrarse en los documentos del despacho. Pero cada línea le recordaba a la calma con la que Lucía sostenía al pequeño Gabriel, cuando él no sabía ni cómo cargarlo correctamente. El contraste le desgarraba. Beatriz, en cambio, se comportaba como si todo estuviera bajo control. Había contratado seguridad extra para evitar fotógrafos, y repitió varias veces que ya se le pasará la tontería a todo el mundo. Álvaro la escuchó en silencio, pero algo se le removía por dentro. Ya no podía fingir que nada había cambiado. A media mañana, recibió una llamada inesperada. Era Clara desde el Colegio Santa Marta, y añadió nerviosa que estaba acompañada por Ernesto, el chófer, porque la profesora la había hecho salir del aula. Su voz temblaba. «Papá, Lucía está aquí. Vino para verme. Dice que quiere despedirse de mí». Álvaro sintió un impulso inmediato por salir corriendo. Tomó las llaves sin explicar nada y condujo por las calles estrechas del centro, frenando solo cuando llegó al portón del colegio. Allí, bajo el naranjo del patio, vio a Lucía arrodillada frente a Clara, sosteniéndole las manos como si fueran un pequeño tesoro. «No quería irme sin darte las gracias», le decía. «Eres una niña preciosa». Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. «No te vayas, Lucía. Mamá está enfadada, pero ella siempre se enfada. Luego se le pasa. Yo no quiero que te vayas. Gabriel te quiere». Álvaro se acercó despacio. Lucía se levantó, evitando su mirada. «Lo siento, señor Requena», susurró. «Todo esto se salió de control. Yo no pertenezco a su mundo». Lucía, respondió él, con una serenidad que no sentía. «No puedes decidir sola lo que necesitamos». Ella negó con la cabeza. «La gente cree cosas horribles. No quiero arruinar su reputación. Mi reputación me importa menos que el bienestar de mis hijos», dijo él, sorprendiéndose de sus propias palabras. Entonces apareció Mateo Rivas, quien había seguido a Lucía desde Triana. «Tenemos que hablar», intervino. «Si existe la posibilidad de que Gabriel sea mi hijo». Entonces, Lucía se giró bruscamente. «Mateo, no es el momento». Álvaro sintió el golpe seco de la idea repitiéndose otra vez, como un tambor. ¿Y si el bebé realmente no era suyo? No por infidelidad, sino por un pasado que ella nunca había mencionado. Su mente, tan acostumbrada a controlarlo todo, se llenó de grietas. El director del colegio apareció para pedir discreción. Lucía aprovechó ese instante para despedirse de Clara. «Cuida mucho de tu hermano, ¿sí?» La niña se aferró a ella. «Prometem que vas a volver». Lucía no pudo responder. Solo la abrazó y se apartó con los ojos brillantes. De camino a la salida, Álvaro caminó junto a ella. «No huyas. Si hay dudas, las resolvemos juntos».
No quiero volver a ese mundo donde todos me miran como si fuera culpable, respondió ella. Usted no sabe lo que es eso. Álvaro respiró hondo. Lucía. Gabriel se calmaba solo con tu voz. Eso significa algo. Ella bajó la mirada, sintiéndose dividida entre el miedo y la ternura. Pero antes de que pudiera responder, Mateo levantó un sobre. Aquí están los papeles para una prueba de paternidad. Y quiero que se haga hoy. El silencio se volvió espeso. Lucía se quedó inmóvil, como si le hubieran arrebatado el aire. Clara, desde lejos, observaba todo sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba a punto de romperse. Y justo en medio de aquel momento suspendido, el móvil de Álvaro vibró con un mensaje que lo dejó helado. Beatriz había sacado al bebé de la mansión sin avisar a nadie, y entonces él comprendió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El mensaje de Beatriz cayendo en la pantalla del móvil dejó a Álvaro completamente paralizado. Salgo con Gabriel. No preguntes dónde. Apenas unas palabras, pero suficientes para encender todas las alarmas dentro de él. Sin decir nada a Lucía ni a Mateo, salió del colegio casi corriendo, con Clara detrás llamándolo sin entender qué ocurría. En su pecho, una mezcla de miedo, ira y una intuición oscura empezaba a tomar forma. Condujo de vuelta a la mansión, revisando cada semáforo como si buscara señales de su esposa. Al llegar, la casa estaba extrañamente silenciosa. Una de las empleadas se acercó nerviosa. Señor, la señora salió hace una hora. Dijo que no volvería hasta que todo esto se calmara. Álvaro subió a la habitación del bebé. La cuna vacía parecía más grande que nunca. Ese vacío lo perforó. No era miedo a un escándalo. Era miedo real, primitivo, de padre. Algo que nunca había sentido así. Intentó llamar a Beatriz, pero ella no contestaba. Le escribió mensajes, todos sin respuesta. ¿Dónde estás?, murmuró para sí, mientras caminaba de un lado a otro. La posibilidad de que Gabriel estuviera en manos de alguien que actuaba más por orgullo que por razón le quitó la respiración. Mientras tanto, Lucía había regresado a Triana con Mateo. Él insistía en hablar del examen, de aclarar el pasado, de hacer lo correcto. Pero ella apenas lo escuchaba. Mateo, ahora no decía con voz baja. «El bebé está en riesgo». «¿Riesgo?», preguntó él. «Beatriz no me quiere cerca. Y un bebé necesita estabilidad, no decisiones impulsivas». Mateo la miró con una mezcla de celos, preocupación y un temor silencioso. «Lucía, si hay una mínima posibilidad de que yo tenga algo que ver, no quiero que lo alejen de mí». Ella suspiró, cansada de tantas tensiones cruzadas. «No sé qué pasará, Mateo. Pero no uses a un bebé para pelear por mí». De vuelta en la ciudad, Álvaro pidió ayuda al chofer de confianza, Ernesto. Juntos revisaron cámaras del garaje y detectaron que Beatriz se había marchado en su coche personal, rumbo a la carretera de Carmona. «¿Qué hay en Carmona?», preguntó Ernesto. Álvaro cerró los ojos un instante. La casa de su hermana. Pero también el convento donde quiso desintoxicarse después del nacimiento de Clara. Cuando se estresa, vuelve allí. La idea le heló la espalda. Recordaba perfectamente aquel episodio. Un lugar frío, silencioso, donde Beatriz había pasado semanas aislada. No estaba seguro de que fuera un entorno para un recién nacido. Antes de marcharse, Clara llamó a su padre. «Papá, si Lucía estuviera aquí, sabría dónde está Gabriel. Ella siempre lo sabe». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Su hija tenía razón y no podía negarlo. Condujo hasta Triana. Encontró a Lucía sentada en el patio interior de su edificio, con el rostro tenso.
Beatriz se llevó al bebé, dijo él sin rodeos. Necesito tu ayuda. Lucía lo miró como si le hubieran hundido el suelo bajo los pies. ¿Cómo que se lo llevó? ¿Dónde? Tal vez al convento de Carmona. O tal vez a su hermana. No lo sé. ¿Y la policía? Álvaro negó. No quiero que esto se convierta en un escándalo peor. Ella podría asustarse. Y un bebé no soporta el estrés de un traslado brusco. Lucía tragó saliva. Aunque intentaba parecer calmada, sus manos temblaban. Déjame acompañarte. Gabriel me reconoce. Si está inquieto, tal vez pueda calmarlo. Álvaro la observó. Aquella mujer, que no tenía ninguna obligación con él, estaba dispuesta a ayudar sin dudar. Esa generosidad lo desarmaba. Mateo dio un paso adelante. Si van a buscar al niño, yo también iré. Álvaro lo miró con desconfianza. No necesito más problemas. No estoy aquí para pelear, respondió Mateo. Si el bebé está en peligro, quiero que esté a salvo. Incluso si no es mío. Finalmente, los tres subieron al coche. El camino hacia Carmona era largo, bordeado por olivares y campos tranquilos que contrastaban con la tensión que llevaba cada uno en el pecho. Cuando se acercaron al convento, el cielo empezaba a tornarse naranja. El portón estaba entreabierto. Demasiado entreabierto. Álvaro aparcó de golpe y bajó sin esperar. Avanzó hacia el patio interior y entonces la vio. Una cuna portátil junto al banco de piedra, vacía. Un pañito azul en el suelo, mecido por el viento. Lucía lo recogió con manos temblorosas. Este es de Gabriel. Y justo entonces, desde el interior del convento, se escuchó un llanto ahogado. Un llanto que no pertenecía a un bebé. El llanto que resonaba dentro del convento no era el de un bebé. Era la voz quebrada de Beatriz, oculta en una sala lateral, con Gabriel en brazos, meciéndolo con gestos torpes, como si el miedo la hubiera paralizado. Cuando Álvaro entró, ella levantó la mirada. Ojerosa, deshecha, muy lejos de la mujer impecable que solía mostrar al mundo. No sabía qué hacer, susurró. Todos me miraban como si yo fuera una mala madre. Y él solo se calmaba con ella. Con Lucía. Álvaro se acercó despacio. Beatriz, nadie te está juzgando. Pero llevártelo así. Nos asustaste a todos. Ella negó con la cabeza, abrazando al bebé casi con desesperación. Pensé que lo perdería. Pensé que tú ya no me necesitabas. Gabriel comenzó a inquietarse. Lucía, desde la puerta, dio un paso adelante. ¿Puedo?, preguntó. Beatriz dudó, pero finalmente le entregó al pequeño. Y en cuanto Lucía lo tomó, el bebé se relajó como si volviera a un lugar conocido. La sala entera pareció exhalar. Mateo observaba en silencio, comprendiendo algo que no había querido aceptar. Aquel bebé no era suyo, ni por sangre, ni por destino. Ella es su hogar, murmuró, casi para sí. Mientras el convento volvía a su calma habitual, los cuatro se sentaron en un pequeño patio interior. El sol ya caía sobre las tejas, y el silencio no pesaba. Acompañaba. Beatriz habló primero. Lucía, sé que fui injusta contigo. Cuando te vi con Gabriel, recordé el miedo que yo misma sentí al nacer Clara. Un miedo que nunca confesé. Entonces entendí que tú no eras mi enemiga. Tenía miedo. Y el miedo te hace ver enemigos donde no los hay. Lucía bajó la mirada con humildad. Yo solo quería ayudar. Lo sé, respondió Beatriz. Y quiero darte las gracias. Si no fuera por ti, Álvaro sintió como finalmente se removía esa pesada coraza que llevaba desde el inicio de la historia. Lucía, has estado con mis hijos en los peores momentos, dijo él. Y no vamos a dejar que te marches sin darte un lugar real en nuestras vidas. Clara, que había llegado con Ernesto minutos después, corrió hacia Lucía y la abrazó fuerte. Te dije que ibas a volver, susurró la niña. En ese instante, se resolvió lo pendiente.
Mateo sacó el sobre con los papeles del examen y lo colocó sobre la mesa. No hace falta abrirlo, dijo. A veces la familia no la define un análisis. Este pequeño ya eligió a quien quiere. Álvaro lo miró con respeto. Mateo se levantó y se marchó sin rencor, entendiendo que su historia cumplía otra función: haber obligado a todos a enfrentar la verdad. Beatriz respiró hondo, como quien finalmente suelta un peso que llevaba años ocultando. Álvaro, quiero hacerlo bien esta vez. La familia. Nosotros. Él le tomó la mano, sin promesas ruidosas. Solo un gesto sencillo, real, como un comienzo honesto. De regreso a Sevilla, la familia viajó en el mismo coche. Gabriel dormido en el pecho de Lucía, Clara apoyada en su hombro, y Beatriz mirando por la ventana con un silencio que no era distancia, sino reflexión. Cuando pasaron por el puente de Triana, el río reflejaba las luces de la ciudad. Álvaro pensó en lo lejos que habían ido para darse cuenta de algo tan simple. Una familia se construye, se cuida y, sobre todo, se repara. Esa noche, en la mansión Requena, el hogar recuperó su respiración normal. No había discursos grandiosos ni celebraciones, solo la paz tranquila de saber que, al fin, estaban dispuestos a empezar de nuevo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron lo mismo. Esa segunda oportunidad era el verdadero milagro. A veces, cuando la vida parece romperse en pedazos, basta un gesto sencillo para recordarnos que aún queda un camino hacia la calma. En esta historia, lo que empezó con miedo y desconfianza terminó revelando la capacidad humana de reconocer errores y recomponer lo perdido. Si esta historia te ha conmovido, comenta un 1. Y si crees que deberíamos mejorar algo, déjanos un 0 para seguir creciendo juntos. Lo que ocurrió entre Álvaro, Beatriz, Lucía y el pequeño Gabriel nos enseña que la familia no siempre nace de la sangre, sino del cuidado constante, del valor de pedir perdón y de la voluntad de empezar de nuevo. En la vida, todos cargamos con heridas que no se ven, pero un acto de bondad tan silencioso como una luz encendida en una ventana durante la noche puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros y ofrecernos un rumbo inesperado hacia el amor. Antes de despedirnos, te invito a guardar un instante para reflexionar sobre lo vivido. Si esta historia tocó tu corazón, comparte su mensaje o acompáñanos en este espacio donde cada día recordamos que todavía existen historias que curan el alma.